y que es un retiro muy importante, es el único que se hace para los hombres en el año y siempre pasa algo. Cada uno es diferente, pero yo creo que debemos estar ahí, en primer lugar, porque somos los anfitriones y recibimos a otros hermanos que vienen de Madrid, probablemente de Vitoria, de Pamplona, no sé de dónde más, no sé si vendrán, si se animarán a venir de Tobarra, pero nosotros tenemos que estar ahí para acogerles y es nuestro terreno, es nuestro lugar. Y por otra parte también es importante que estemos orando para que el Señor se mueva. Tiene que haber un obrar de Dios. Si ese obrar de Dios se lleva a cabo en los hombres, padres de familia o cualquier hombre, aunque sea soltero como esté, sin embargo, en la iglesia, en esta iglesia, estoy convencido que si los hombres estamos bien con Dios y estamos como debemos estar, levantamos el nivel espiritual de la iglesia. Tradicionalmente hay más mujeres que hombres en las iglesias. En esta iglesia no creo que es así, a causa de la casa de acogida que tenemos para hombres. Pero sí es cierto que se nota mucho. De hecho, una oración que ha dicho Carmen, algo como que el Señor quitara el espíritu de oscuridad o de muerte o de algo. No sé si sentías algo durante la alabanza pero ha habido ocasiones en las que personas que han venido de fuera han dicho: me encanta vuestra iglesia por esas voces varoniles, entusiastas, que cantan fuerte y alaban al Señor. No sé si estamos ahora a la altura de ese comentario, pero sí que se nota cuando nuestras vidas están bien, y lo vais a notar el domingo que viene, porque vamos a venir renovados. Amén. Muchas gracias, Daniel, por la iluminación que me das. Mira, hay una palabra, no es esta de la que voy a hablar, pero es una introducción. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hace un comentario interesante. A partir del versículo 10, dice que los profetas en el Antiguo Testamento, ellos profetizaron, dice incluso inquirieron y diligentemente indagaron, es decir, hicieron una búsqueda acerca de esta salvación, y lo que me interesa es lo que dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, para los que os han predicado el Evangelio. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, como ocurre con todo el Antiguo Testamento, pero especialmente los profetas, que tienen una visión mesiánica, los profetas anuncian algo y tratan temas de gran interés para nosotros. Hay muchos temas en el Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, el Éxodo, muchos que tienen un gran significado para los cristianos. Pero voy a leer un texto en Ezequiel, capítulo 47, un texto que ha sido leído y predicado muchas veces en el último tiempo. Sobre todo hablo de los últimos 50 años, tal vez 60, pero que yo le quiero dar hoy un significado un poquito diferente al que se ha dado en esos años. Lo voy a leer.
Voy a leer Ezequiel 47, del 1 al 12. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el norte, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, hasta ahí. Es un texto simbólico, como muchas de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel y otros profetas. Pero yo creo, y de alguna manera Apocalipsis lo confirma, porque cita este texto, que tiene que ver con la Iglesia. Como os decía, en los años 60 más o menos, y a partir de ahí, hubo grandes avivamientos en la tierra. Habéis oído del gran avivamiento de Argentina, habéis oído del gran avivamiento de Toronto o de Pensacola, en el sur de Estados Unidos, Toronto, Canadá, y otros. Y curiosamente se empezaron a componer canciones y se empezaron a predicaciones sobre este texto. Muchísimas, yo he oído muchas. Si vas a internet, busca el río de Dios y encuentras canciones y predicaciones, todas las que quieras. ¿Por qué se habló del río de Dios en cuanto al avivamiento y la renovación de la Iglesia? Justamente porque en este texto hay un progreso por el que un ángel, parece ser, lleva al profeta a diferentes profundidades del río. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos y luego finalmente al agua que le cubría y no podía tocar tierra y solo podía ir a nado.
por esa corriente. Una de las enseñanzas que hubo en esa época era que los cristianos teníamos la oportunidad de ponernos en el río del Espíritu de Dios y dejarnos llevar por él. Y una de las exhortaciones que había era que no nos contentáramos con la vida cristiana, podríamos llamar formal o nominal o ritual o religiosa, sino que profundizáramos mucho más, especialmente se mencionaba en el ejercicio de lo sobrenatural, de los dones espirituales. Yo recuerdo haber escuchado muchas de estas predicaciones que me enseñaron mucho y me edificaron mucho. Sin embargo, hoy yo voy a dar un matiz diferente. No es que sea contrario a ese matiz que se le dio en aquel entonces, porque este texto fue un poco revelación para explicar lo que estaba pasando en el avivamiento, ya que había muchos cristianos que decían: yo había estado controlándome y tocando tierra hasta el momento en que recibí el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, que entonces me envolvió, me arrastró, yo perdí el control por mis propias fuerzas y me dejé controlar por el Espíritu de Dios, tanto en las lenguas como en la profecía, como en otros dones espirituales. Yo voy a hacerlo de una manera, podríamos llamar, más práctica en el sentido de la vida cristiana en general. No solo del bautismo del Espíritu Santo, aunque también. Para mí este texto, en primer lugar, en su conjunto, me habla de la Iglesia. Yo considero que todas las imágenes que hay, incluida la del río, pero también la de los árboles, con sus frutos y sus hojas para medicina, de las que también se habla en Apocalipsis, como luego veremos brevemente, para mí me habla de toda la obra de Cristo y especialmente de la Iglesia. La Iglesia considero que es una corriente que Dios ha establecido en la historia para llevar sanidad a las naciones. Esta imagen o esta parábola del río que lleva vida a lo que está muerto, está tomada del río Jordán. El río Jordán, como sabéis, nace creo yo, más o menos, en el mar de Galilea, aunque creo que sube antes, bajando de los montes que hay por allí, por el Líbano, el Hermón y otros, pero el mar de Galilea, que es un gran lago, pues de alguna manera canaliza todas esas aguas que vienen de las montañas y a partir de ahí surge el río Jordán. El mar de Galilea, como sabéis por las historias de Jesús, es un mar rico. Alguien ha dicho que la generosidad del mar de Galilea, que da un río como es el Jordán, ese compartir que tiene el mar de Galilea, le hace rico también en peces, que donde Jesús pescaba con sus discípulos, o sobre todo los discípulos pescaban. Pero lo interesante aquí es que ese río Jordán, que siempre tiene agua, a pesar de las sequías, porque está el mar de Galilea que lo alimenta, llega a otro mar que se llama, si conocéis vuestro mapa bíblico, ¿cómo se llama el otro mar? El mar muerto. ¿Por qué se llama el mar muerto? Porque no hay vida. No hay vida. Tanto es así que cuando llega el río Jordán a ese mar muerto, todo lo que lleva muere. Todos los peces que vienen del río Jordán y entran en el mar muerto, mueren. Los peces son muy listos y curiosamente hay muy pocos que desembocan en el mar muerto. Hay muy pocos que van a la muerte voluntariamente. Se quedan por el río y se sube para arriba. Pero, bueno, técnicamente
Bueno, el Mar Muerto es muy espectacular. Yo he estado allí y algunos conocéis. De hecho, me acordaba hace poco, cuando estuvimos en San Pedro del Pinatar y vimos allí, en San Pedro del Pinatar, hay salinas y hay lodos donde la gente se puede embadurnar. De hecho, hay un espacio donde hay gente que se llena de barro, se deja secar al sol y pues parece ser que ese barro, ese cieno, que huele muy mal, que son aguas podridas, pues parece ser que tiene muchos minerales, muchas sales. De hecho, hay unas salinas también, ahí al lado. Y eso me recordaba un poco el Mar Muerto. Cuando estuve en el Mar Muerto era muy curioso, porque la densidad del agua es tal que te puedes sentar para leer el periódico. Yo me hice una foto, como todos los turistas, y hay ahí balnearios en los que gente de todo el mundo, especialmente los nórdicos, vienen a darse lodo, baños de lodo para la piel. El Mar Muerto es muerto porque está a una depresión de por lo menos creo que 400 metros bajo el nivel del mar. Es de tal manera que se evapora, porque hace mucho calor, se evapora toda el agua y quedan las sales, queda la sal. Entonces el agua es cada vez más salada, más salina, y todos los depósitos que hay de sales minerales que se quedan en el suelo y lo que luego produce, como en San Pedro del Pinatar, que también son unas lagunas donde se recoge la sal, produce ese lodo que tiene tantas propiedades. Bueno, aquí la imagen está tomada del río Jordán, porque los lugares que se habla, el Arabá o incluso en Gadi o en Gaim, son lugares del Mar Muerto. Entonces la imagen está tomada como una imagen simbólica, como una parábola. En realidad, en el tiempo del profeta, como el día de hoy, la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto era para muerte, todo estaba muerto, entonces y ahora. De hecho, hay una historia que todos conocemos de que por ahí estaba Sodoma y Gomorra y por ahí había pozos de alquitrán que se hubieran producido durante mucho tiempo y era una riqueza enorme que hacía que esos pueblos fueran muy ricos. Y en alguna guerra, dice la Biblia, una emboscada hicieron que los reyes cayeran en esos pozos de alquitrán y no pudieran salir, porque ellos no conocían que estaban allí. Bueno, quiero deciros que es una región muy particular y los judíos están haciendo cosas extraordinarias ahí, porque incluso ellos han llevado riego y están haciendo florecer el desierto. Pero toda esta imagen que vemos aquí, y me he detenido un poquito para explicaros eso, porque en el fondo está hablando de un milagro. Está diciendo, esas aguas vivas, cuando llegan a ese mar muerto, todo lo que tocan los reviven. Tanto es así que incluso dice que cuando entra ese río que sale del altar de Dios trae vida y trae peces que son como los del mar grande. Para los judíos el mar grande era el mar Mediterráneo. Evidentemente hay mares más grandes que el Mediterráneo, pero ellos solo conocían ese mar. El mar grande era el mar Mediterráneo. Dice que en ese mar muerto, por la entrada de ese río vivo, empezará a surgir la vida. Bueno, no vamos a entrar aquí en muchos detalles, porque hay muchos detalles, pero eso de los árboles y eso de las frutas y las hojas de sanidad, está hablando de una redención de la tierra, está hablando de un resucitar y resurgir de la vida en medio de la muerte. ¿Y qué más que la obra de Jesucristo y que la Iglesia misma es la que hace que de la muerte surja la vida? De vidas destrozadas se renueven y se restauren. Entonces, mi interpretación va por esa línea. Lo que yo entiendo que esto quiere decir es que a través de la Iglesia, a través de los cristianos que forman la Iglesia, el Señor trae sanidad a las naciones y trae sanidad al mundo. Ahora, vamos al fenómeno de la graduación de profundidad, porque por algo da estos detalles el profeta, de que se puede entrar en el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y uno incluso hasta nadar, porque ya no hace pie, ya no toca fondo.
Yo lo que entiendo aquí es que el Señor nos está hablando del progreso de nuestra vida. Yo lo que entiendo es que el Señor nos está diciendo, ¿a qué nivel estás tú? ¿En qué nivel te encuentras? Creo que hay una progresión, tobillos, rodillas, lomos, nadar. Hay una progresión que va en aumento. Y me recuerda un texto en Proverbios 4:18 que dice, la vida del justo es como el sol de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí Dios nos está planteando un camino de perfección, un camino de progreso. Lo que aquí nos está diciendo Dios, entiendo, es que cada uno de nosotros tiene que fijarse unas metas para poder progresar, para poder ir adelante. No te puedes quedar estancado. Y el Señor nos va a pedir cuentas del nivel en que estamos y del nivel al que hemos llegado dentro de nuestra vida. Porque el Señor quiere que avancemos, el Señor quiere que profundicemos. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, había un debate entre los discípulos que presentaban unas preguntas, incluso la madre de Santiago y Juan fue a hablar a Jesús, para ver quién era el mayor. Y para ver si Jesús podía poner a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a su izquierda y a su derecha en su gobierno. Jesús, a estos que aspiran a más, que quieren ser más grandes que los demás, no les dice que no. No les dice, estáis equivocados. De hecho, el mismo Señor Jesús eligió a algunos discípulos que los puso por encima de los demás, incluido Pedro, como sabemos. Y cuando en un momento dado Jesús le da la respuesta a la madre y los hijos de Zebedeo, a Santiago y Juan, y les dice, ¿queréis gobernar conmigo? ¿Queréis los primeros lugares? No les dice que está mal. No les dice que esa búsqueda está equivocada. Lo único que les dice que no le toca a él, sino a su Padre. Saber quiénes son los que van a estar en el gobierno de la obra del reino, dice, es para los que está preparado, dando a entender que Dios está buscando gente preparada para ponerles en ciertos lugares y en ciertos cargos. ¿Por qué? Porque Dios vela por sus hijos y les examina. Y algo que llama la atención en esto que Jesús les dice es que no es lo más importante que tú aspires a grandes cosas, a grandes ministerios, a estar aquí en la plataforma. No es que tengas unos grandes dones espirituales. Lo que aquí está diciendo el Señor es que te prepares para ello, que tengas la capacidad de poder tener ese ministerio. Que puedas, de alguna manera, tú, en tu vida interior, en tu vida, en tu trabajo que tú haces contigo mismo, preparar el camino para que Dios te pueda usar como Él quiera y cuando Él quiera. Pero es tu carácter y es tu vida. Y evidentemente son tus frutos los que te van a llevar o los que van a llevar al Señor a hacer la diferencia entre tú y otros. Porque puede haber la diferencia. Mira, Pablo, cuando estaba enseñando de los dones espirituales, al final de 1 Corintios 12, dice, y hay un camino aún más excelente, dando a entender, no te contentes, ni siquiera cuando tengas los dones sobrenaturales y espirituales, no te contentes, porque hay un camino más excelente. En este caso, Pablo nos enseña en 1 Corintios 13 sobre el amor, dando a entender
que si no hay amor, todos esos dones sobrenaturales no sirven para nada. Pero lo que me quiero quedar aquí es en ese empuje, en ese énfasis, en ese detalle que dice Pablo, hay un camino más excelente. Es decir, se puede progresar, se puede avanzar. Tú no tienes por qué quedarte estancado, tú estás llamado por el Señor para ir más allá. El Señor espera de ti que prosigas tu camino y des lo más que puedas de ti mismo. En una ocasión, Pablo está enseñando en varias epístolas. Dice, algunos quieren ser obispos. Y dice, el que quiera ser obispo, buena cosa desea. Dando a entender, está bien aspirar a tener responsabilidad sobre un grupo de personas. El obispo, en términos bíblicos, es el episcopos, el que supervisa, supervisor. Puede ser pastor, puede ser anciano, pero la palabra obispo en la Biblia no tiene el sentido que luego ha tenido en el mundo católico, pero era más el que supervisaba una obra, algo parecido a un apóstol, pero ya en un lugar local, no viajando, sino localizado. Y dice, los que quieren, en 1 Timoteo 3:1 dice, los que quieren ser obispos, buena cosa desean. O sea, deséalo, desea algo más de lo que tienes. Dice, pero hay unos requisitos. Entonces enumera una serie de requisitos, dando a entender, no se llega a cualquier sitio de cualquier manera. Hay un camino por el que tú debes pasar para llegar a cierto lugar. Y tienes que recorrerlo. Lo importante no es llegar. Lo importante es recorrer el camino que te lleva a ese lugar. Uno de los textos que son más polémicos es un texto que hay en Apocalipsis capítulo 14, que habla de los 144.000. Los testigos de Jehová se lo han apropiado y hablan mucho de ese texto. Tanto es así que dicen que ellos son. Los 144.000 en realidad son mucho más, en número, mucho más que eso. No me interesa saber si son ellos, o si son los bautistas, o los pentecostales, o los menonitas, los que están en ese número. Pero sí me interesa lo que dice el texto. Y el texto habla que estos 144.000 que están cerca del trono y cerca del Cordero, y tienen su nombre escrito en su frente, una de las cosas que dice al final, en el versículo 5, es que en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No se sabe qué categoría o quiénes en la tierra serán estos 144.000, a mi entender, van a ser de toda tribu y nación, como todos los demás. Lo único que me interesa a mí aquí es que hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre estos 144.000 y sus valores y sus virtudes y los demás. De manera que ha habido, o hay, o habrá algunos cristianos que van a adelantar a otros, que van a perfeccionar su vida, que van a superar ciertos problemas, que van a ejercer un servicio más auténtico, más sacrificial. En la tercera carta de Juan, ese texto me gusta mucho y lo uso mucho cuando voy a un lugar nuevo. No tiene capítulo, solo tiene uno. Y el versículo 2 dice, amado, espero que prosperes en todo así como prospera tu alma. Y me llama la atención que ese prosperes en todo y tengas salud así como prospera tu alma, es el alma el criterio de prosperidad. Es el alma, en 3 de Juan 2, la que da de alguna manera la calidad del resto de la vida,
de lo material, incluida la salud e incluida los bienes materiales. Si tienes un alma que prospera, prosperarás en otras áreas, pero sobre todo lo que estará a tu vida es controlada, por así decir, o calificada por esa prosperidad espiritual. De tal manera que si tu alma prospera, la calidad de tu vida prospera delante de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor buscaba calidad. En sus ofrendas pedía animales que no tuvieran defecto. Lo mejor del vino, lo mejor del aceite, lo mejor del grano. Pedía lo mejor. Incluso, como en los criterios de entonces, lo mejor en una familia es que naciera un hijo, y sobre todo el primer hijo, pues el primer hijo se le tenía que consagrar. Porque buscaba lo mejor, que se le diera lo mejor. Yo pienso que en el Nuevo Testamento no se ha abolido esa inclinación de Dios a buscar lo mejor. De hecho, el Señor Jesús estaba muy pendiente de la calidad de la vida y de la ofrenda. Por ejemplo, ese texto que ha citado Rosen. El Señor Jesús estaba viendo a la viuda y vio que daba todo lo que tenía. Todo, aunque dio una monedita. Pero el Señor le admiró, la señaló y dijo, esa ha dado más que todos los demás porque ha dado todo lo que tenía. No importa que tuviera mucho, que tuviera poco, sino que diera todo lo que tenía. Cuando en el milagro de los panes y los peces, el Señor Jesús está haciendo como un pequeño juego con los discípulos, porque les dice, bueno, dadle vosotros de comer. Claro, los otros decían, esta multitud de 5.000 personas, ¿dónde vamos a comprar pan? Y Jesús estaba esperando a ver su reacción y tal. Y en un momento dado le dice, bueno, ¿y qué tenéis? Y dicen, pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, traedlos para acá. Traed lo que tenéis. Y ese niño dio todo lo que tenía. 5 panes y 2 peces. Y el Señor multiplicó. Lo poco que tenía, lo multiplicó para dar de comer a la multitud. ¿Qué quiere decir esto? A mí me parece que es muy importante que en la vida cristiana cada uno de nosotros seamos, perdonad la expresión, ambiciosos. Pero ambiciosos en el sentido verdadero, interno, espiritual. Seamos luchadores. Seamos conquistadores. Nos propongamos superarnos a nosotros mismos. Trabajemos sobre nuestros defectos, sobre nuestros vicios, sobre nuestros pecados. Los sometamos a una dura prueba para que ellos mismos, nuestra alma, se someta al tratar de Dios, a la voluntad de Dios. La vida puede cambiar según la actitud que tú tengas contigo mismo y con tu vida espiritual. Yo os confieso, y no es que esté contento con todo lo que vivo o soy, pero yo me acuerdo que cuando me convertí en Bélgica, pasó un misionero que quería gente para prepararse y yo levanté la mano. Siempre estaba dispuesto. Luego buscaron para becar a alguien a ir a Estados Unidos a estudiar, yo levanté la mano. Recuerdo que en Bruselas, cuando se estaba planteando la iglesia de Bruselas de los inmigrantes, ¿qué va a ser de esta iglesia? Pues dije, pues yo. Cuando hubo un misionero aquí en España, Juan Driver, que me dijo, oye, mira, está pasando algo en Burgos, un movimiento entre jóvenes, allá voy. Y muchas otras cosas que han sucedido desde que llegué hace 40 años hasta aquí, han sido desafíos. Y no es que, porque aquí el Señor no está mirando si la condición de la persona es fuerte o débil. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Dando a entender que con lo poco que tú le des al Señor, Él hace mucho. Si tú le das tu vida,
No importa lo débil que tú te consideres, con el Señor no hay nada imposible. Eres mayoría. No te achiques. No te quedes con tu pena. No te quedes mirándote el ombligo. No te quedes estancado. No te resignes a que no puedes avanzar. Hay personas que están embrutecidas porque se han propuesto quedarse en el embrutecimiento. Hay personas que vuelven a recaer en la marginación porque no se han visto de otra manera en la vida. Es triste ver que el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al fango. Es triste muchas veces ver cómo personas que podrían, por poco que hicieran, por poco que cambiaran su mente, por poco que lucharan en esta vida, por poco que hicieran caso de algunos consejos, por poco que caminaran por el camino recto que Dios les está trazando y facilitando de mil maneras, podrían conseguir unos objetivos muy elevados en esta vida, en esta tierra, de los que Dios les va a pedir cuenta algún día. Voy a acabar con un texto que es muy conocido también, de 2 de Timoteo 2:20, donde se habla que en una casa grande hay muchos utensilios. Dice, hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, también hay utensilios de barro y de madera. Pienso que se refiere a copas. Y está dando a entender que tú puedes elegir qué clase de utensilio eres. Y dice, porque si alguno se limpia, será instrumento para honra, útil al Señor. Dando a entender que la calidad de instrumento que tú puedes llegar a ser está en tus manos. Puede ser una vacinilla o puede ser una copa de oro con la que beben los señores de la casa. O puede ser una palancana, o puede ser una bandeja de plata. Hay categorías. Y el Señor respeta esas categorías porque ve la inversión que cada uno ha hecho para prepararse, para purificarse. Por eso dice, si alguno se limpia, dando a entender, está de tu parte el que trabajes las aristas, los aspectos que te impiden avanzar. Está de tu parte el que te limpies de aquello que te ensucia y no te permite ser usado por el Señor, porque no es que el Señor te rechace. En realidad el Señor lo único que anhela y que aspira es a que tú te prepares para que Él te pueda usar. El Señor quiere usarte. En una ocasión le dijo el Señor al profeta, abre tu boca y yo la llenaré. En otras palabras dice, y serás como mi boca. Dando a entender que el Señor lo que quiere es buscar vasos dignos de poner su tesoro. Como decía Pablo, este tesoro lo llevamos en vasos frágiles, vasos de barro, pero el tesoro está ahí, el tesoro es el Señor, el tesoro es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Voy a terminar ahora sí con el texto de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro misterioso, como son todos los libros, podríamos llamar, de revelación profética y apocalíptica, y Daniel, Ezequiel. Son misteriosos porque muchas veces no entendemos muy bien todas esas imágenes que son a veces un poquito terroríficas. Pero en el capítulo 22 de Apocalipsis se lee el final de la historia. Está acabando además Apocalipsis, ese es el último capítulo. Y dice algo parecido a lo que dice Ezequiel. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es muy parecido al texto de Ezequiel. Y es muy parecido también al Salmo 1, que dice que el justo, el que se relaciona con Dios, se relaciona con sus mandamientos, será como un árbol plantado junto a aguas que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Apocalipsis está hablando del final de la historia, está hablando de cómo los siervos de Dios estarán con el Señor, con el Cordero, y estarán en el contexto de ese río de salud y de esas hojas que dan sanidad a las naciones. Y luego más adelante dicen que incluso reinarán con el Señor por los siglos de los siglos. Es un objetivo, es un final de la historia, pero nosotros estamos en la historia. Y el llamado es a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tus dones? Cada uno de nosotros tiene dones naturales y sobrenaturales también, dados por el Señor. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a enterrar como aquel de los talentos? Porque el Señor era exigente, lo enterró, por lo menos para tenerlo cuando viniera. Y el Señor le dijo, eres malo y negligente. No, ponlos a funcionar. Y yo espero que cada uno de nosotros se propone en su vida avanzar, simplemente avanzar. Nadie te pide que des más de lo que puedes, pero sí que des lo que puedes. Y que des lo mejor de lo que puedes. Que crezcas en fe. Se puede crecer en fe. Señor, aumentanos la fe. Que crezcas en esperanza. Puedes tener una visión mucho más completa de la existencia y de la vida y analizar los acontecimientos, incluso de la historia, a la luz del Evangelio y de la revelación de Dios. Y puedes tener una esperanza que otros no tienen. Y sobre todo puedes crecer en amor. Es lo más que se puede crecer, porque además es lo eterno. La fe y la esperanza pasarán cuando vayamos a otra vida, pero el amor no pasará. Como dice Pablo. Queridos hermanos, yo lo único que quisiera con este texto, con esta palabra, es desafiaros a un crecimiento, a una madurez, a ir más profundo. No te quedes solo en donde tú controlas. Los tobillos, las rodillas, hasta los lomos, ahí tú controlas. Déjate controlar por Dios. Deja controlar tu vida por Dios. Deja controlar tus dones naturales y sobrenaturales por Dios. Ofrécele todo, aunque sea poco. No importa, el Señor no te juzga por lo poco. Al contrario, si es todo lo que tú tienes, el Señor lo va a multiplicar. El 100 por 1, dice la palabra. No te contentes con lo que tienes y con cómo estás. Hay más, hay mucho más. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos pones en tu escritura, que nos desafía, que nos anima y que a cada uno de nosotros nos habla de ir más allá de donde estamos ahora y conseguir mejores objetivos, otros niveles de consagración, de entrega, de vida para ti. Que no seamos remolones, sino que nos dejemos llevar por ese viento de tu espíritu que sopla y pone nuestras velas en funcionamiento para que avancemos nuestra barca en la buena dirección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.